Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde vamos a sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. También unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es parte importante de la historia de Israel. Salomón ya había empezado muy bien. Hemos visto los días anteriores cómo se va corrompiendo, en una época donde todavía había lo que era la poligamia. Empieza a coger mujeres y mujeres extranjeras por razones también políticas, y empieza a adorar dioses extraños, ídolos de todo tipo, y eso conlleva a la división en el reino, y esa división se hará cuando él muera y sus hijos dividen el reino en 2: el reino de Israel, que es el reino del norte, lo que más o menos hoy sería Samaria, o sea, más al norte que Jerusalén. Jerusalén es Judá, sería el reino de Judá, y el reino de Israel. ¿Qué es lo que pasa? En Israel está Jeroboam y en Judá está Roboam. Roboam sigue las leyes clásicas de Israel, pero el nuevo Israel, el del norte, quiere separarse del templo, de la fe de sus padres, porque eso es un problema. No el pueblo, el rey. Por eso tantas veces el problema de los pueblos son los reyes y los gobernantes que tienen. Es verdad también que en países que se dicen democráticos la culpa también es del pueblo a quien vota. Aunque a veces es dificilísimo votar a alguien que valga la pena, pero eso es otra historia. No vamos a entrar en política para eso hoy, ni mucho menos. El caso: Jeroboam, rey del norte, rey de Israel, no quiere que la gente venere a Dios en Jerusalén, que es donde estaba el templo. ¿Qué es lo que hace? Pues edificar otros templos y lugares de culto en Israel, y cambiar al Dios de verdad por unos becerros de oro, al estilo de lo que hizo Aarón en tiempos de Moisés cuando están en el monte Sinaí. Pues hace lo mismo. Y empieza también a cambiar el sacerdocio. Los sacerdotes ya no serán los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, sino que cualquiera será sacerdote. Coge al primero que pasa, tenga nociones o no, y lo hace sacerdote, y va poniendo sacerdotes en los distintos templos y lugares de culto que va haciendo, y ofreciendo sacrificios a estos ídolos. Conclusión: Dios rechaza a Israel. Israel desaparecerá de la tierra. Israel no entendemos lo que es los hijos de Jacob, que es el Israel, sino el Israel político, el de ese momento, el reino del norte. Y pasarán todavía algunos años, pero desaparecerá
del todo, será invadido y desaparecerá ya para siempre ese reino de Israel, pero todavía falta un poco para eso. Pero es como si aquí ya le dieran la sentencia de muerte. Mientras que el Evangelio de hoy es la multiplicación de los panes y los peces, una de las multiplicaciones. Sabemos que al menos Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes y peces. Y eso es muy curioso porque alguno dice, bueno, esto siempre tenemos teólogos para todo, que dicen todas las tonterías del mundo. Y muchos dicen, bueno, no, eso quiere decir simplemente pues que Jesús hizo que la gente tuviera caridad unas con otras y entre todos se repartiesen lo que tenían y entonces todos comieron y hasta sobró. Pues no, el milagro de la multiplicación de panes y peces es multiplicación de panes y peces, tal como lo dice el Evangelio. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos por 2 motivos. Uno, porque así nos lo explica el Evangelio, pero unos dirán, bueno, pero eso no vale, porque todo lo que sea cristiano y del Evangelio, eso no es válido. Bueno, y después porque tenemos tantos santos que a imitación de Cristo han hecho lo mismo. El mismo Don Bosco, aquí en Barcelona, hizo la multiplicación de comida para todos los alumnos de las escuelas salesianas del siglo XIX que estaban con él, y no había merienda suficiente para todos y la multiplicó delante de todos. Y fui sacando de la bolsa y sacando lo que no había. Pero no solo esto. El mismo del oratorio, ¿cómo se llama ahora? Ahora se me va el nombre. Bueno, ¿perdón? San Felipe Neri. El mismo San Felipe Neri para sus niños multiplicó la comida muchas veces. En el mismo siglo XX, en la posguerra, Madre Esperanza, Santa Madre Esperanza, pues multiplicó la comida para todos aquellos niños que le traían de posguerra, que no tenían comida, y con 1 kilo de pasta pues salía comida para 400 personas. O sea, y estas cosas. Y como ellos, muchos más. El mismo cura de Ars también lo hizo para todas aquellas niñas que tenían acogidas en un centro y donde no había que comer. Y de lo poco sacó muchísimo. Y eso en la historia se ha ido muchas veces haciendo. Si lo han hecho los discípulos a imitación del Maestro, cuanto más el Maestro lo hace. Y después sabemos muy bien que estas multiplicaciones reales, Jesús multiplica los panes y los peces. ¿Quién es este Jesús que hace eso? Sabemos bien que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que es capaz de hacer esto y muchísimo más, porque Él lo puede todo. Pero esa multiplicación también tiene un significado espiritual para nosotros. Esa comida es el mismo Cristo. Cristo se nos dará de comer y Él mismo hará que se multiplique Él mismo en la Eucaristía, en todas las misas, para darnos de comer el pan del cielo. Él mismo se nos da de comer cada vez que comulgamos. Él se multiplica por nosotros, para que nosotros vivamos de la fe, vivamos de Él y tengamos el alimento de la vida eterna. Pero ese alimento que exige que vivamos en gracia de Dios para poder recibirlo, y así que Él, recibiéndolo, multiplique su gracia en nosotros y nos acerque cada vez más a Él y podamos heredar la vida eterna.